episodio número 2991. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando este jueves 19 de diciembre. Jesús y María. En el marco de esta lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz». Juan capítulo 18 y el versículo 37. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas partes de esta lección. El pasado sábado domingo estuvimos viendo qué es la verdad. Luego el lunes, he aquí el hombre. El martes, consumado está. Ayer miércoles, la tumba vacía. Y para hoy, Jesús y María. Hemos contado con varios comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Y hoy precisamente se completa el ciclo de esos 3 comentarios semanales que generalmente estamos acostumbrados a escuchar. Así que hoy va a ser una gran bendición. Nos daremos banquete espiritual escuchando esos poderosos comentarios. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y recordar a los amigos y hermanos que pueden enviar su audio de 1 minuto o menos de 1 minuto, dando el testimonio de cómo este programa está siendo de bendición, de ayuda. Y además, recuerden que estamos procurando, haciendo los arreglos para lanzar este programa en Esperanza TV. Así que ya ustedes saben, dennos seguimiento en esa página. Al final también vamos a dar una mención de cómo usted puede acceder a ella y ver también todo el contenido que ésta provee. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para poder entender y extraer el máximo de ella, y no solo eso, sino que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que esto se convierta en un antes y un después en nuestras vidas, de modo que podamos seguir aprendiendo y expandiendo tu palabra. Que esto también sea de gran bendición para cada familia representada, para todos los hermanos en Cristo que podamos impactar, y también a nuestros compañeros de trabajo, amigos, nuestros vecinos, en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús y María. De inmediato se nos invita a leer Juan capítulo 20, los versículos del 11 al 13, para responder a la pregunta: ¿qué sucedió aquí que muestra por qué María Magdalena aún no comprendía el significado de la tumba vacía? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Juan capítulo 20, los versículos del 11 al 13. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde le han puesto».
Ahí está lo que dice Juan capítulo 20, los versículos del 11 al 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué sucedió aquí que muestra por qué María Magdalena aún no comprendía el significado de la tumba vacía? Aquí escribí: María estaba llorando porque creía que el cuerpo de Jesús lo habían llevado a otro lugar y no sabía dónde estaba. Ni siquiera se dio cuenta que los ángeles fueron los que le preguntaron por qué lloraba. Imagínense ustedes el nivel de ignorancia, el nivel de congoja, de sufrimiento. Ellos estaban de una manera inconsolable. Pero qué bonito todo esto, porque demuestra aún más la evidencia de que eso fue real. La última referencia anterior hecha a María en el texto se refiere a su diálogo con Pedro y Juan acerca de la tumba vacía. Ellos corrieron al sepulcro y ella volvió allí poco después. Luego de que Pedro y Juan inspeccionaran el sepulcro, abandonaron el lugar, pero María volvió y se quedó allí llorando. Sin duda, había llorado mucho durante los últimos días. Imagínense lo que yo le estaba mencionando. Había llorado demasiado, tanto que no se dio cuenta que eran ángeles los que le hablaban. Y ahora también esto, o sea, encima de toda la pena, que también se inclinó y miró adentro y no vio nada. O sea, es un cuadro terrible el que ella tuvo que, obviamente, que ver. Para su sorpresa, 2 ángeles vestidos de blanco estaban en la tumba, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Su dolorosa respuesta fue que se habían llevado a su Señor y que no sabía dónde le habían puesto. De inmediato se nos invita a leer nuevamente Juan capítulo 20, pero ahora los versículos del 14 al 18, para responder a la pregunta: ¿qué cambió todo para María? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 20, los versículos del 14 al 18. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que significa maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí está lo que dice Juan capítulo 20, los versículos del 14 al 18. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué cambió todo para María? Aquí escribí: el hecho de que fuera la primera persona en ver al Jesús resucitado cambió todo por completo. Cambió sus lágrimas por el gozo, por lo que se dispuso de inmediato a compartir con los demás discípulos las nuevas de gran gozo de la resurrección. Y no era para menos, porque imagínense ustedes el hecho de ella poder ver a Jesús en persona. La verdad que fue algo maravilloso. Luego, obviamente, de tanta confusión, de tantas lágrimas, de tanto dolor, hubo un cambio notable en la vida de ella. Y a propósito de cambio y de señalar todo esto de la resurrección, estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy tiene el título La resurrección predicha. Bienvenido, pastor y profesor.
Evangelio de Juan atestigua que los discípulos todavía no entendían las Escrituras cuando vieron que Jesucristo había resucitado de los muertos. Como dice Juan 29, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Cuando se lee este pasaje bíblico, la pregunta que hay que hacer inmediatamente es, bueno, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo resucitaría de los muertos? El primer lugar que hay que buscar es en el Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento se atestigua o se establece que Jesucristo resucitaría o que el Mesías resucitaría. Esta es una pregunta muy importante y pues la evidencia está en Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos 16, 10. Allí el salmista dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como nosotros sabemos que este pasaje bíblico se aplica a Jesucristo, lo primero que debemos tomar en consideración es que este pasaje bíblico es un pasaje mesiánico. Debemos saberlo esto precisamente porque los apóstoles así lo entendieron. Como se ha dicho muchas veces, los discípulos de Jesús son los que tienen la autorización, la autoridad máxima de interpretar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en los días que tuvo con ellos después de la resurrección, les enseñó todos los detalles del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de él. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Hechos, el capítulo 2, los versículos 24 hasta el 27, menciona precisamente que este pasaje bíblico de Salmos 16, 10 se aplica a Jesucristo. Allí dice en Hechos 2, 24 al 27, en un sermón o en el sermón que dio Pedro después que descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice lo siguiente: a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Allí el apóstol Pedro está estableciendo precisamente que el Salmo capítulo 16, versículo 10, establece que se aplica a la resurrección de Jesucristo. Y allí pues deja bien claro cómo Jesucristo en todos sus aspectos, es decir, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, estuvieron predichas en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Excelente la evidencia de Salmo capítulo 16 y el versículo 10 sobre la resurrección del Mesías, siendo un pasaje mesiánico, valga la redundancia, y muy de acuerdo con usted, pastor, de que los discípulos de Jesús tienen la autoridad de aplicar esos textos mesiánicos en el cumplimiento de la vida de Jesús, porque ellos fueron testigos oculares. Pedro también en su sermón, en Hechos capítulo 2, del 25 al 27, lo cita de una manera magistral. Poderoso comentario, pastor, como siempre. Con los ojos cargados de lágrimas, María se volvió y vio a alguien de pie detrás de ella, con palabras parecidas a la de los ángeles. El forastero le pregunta: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella cree que está hablando con el encargado del huerto y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús.
No sabía ella que estaba hablando con el mismo a quien ella lloraba. El forastero dice una palabra, María. Fue una revelación de una sola palabra que cambió el mundo. Imagínense ustedes, ella estaba ahí acongojada, triste, no veía bien, con los ojos hinchados de tanto llorar, y viene y este hombre la llama por su nombre. Esto cambió el mundo completo, muy bien como dice el autor aquí. De repente, la sorprendida María se da cuenta de que Jesús resucitado le está hablando y lo reconoce. Jesús insiste en que no lo detenga, pues debe ascender a su Padre. ¿Y por qué yo me enfrasco, incluso hasta subrayé aquí el hecho de que dice Jesús que no lo detenga? Porque hay gente que está confundida con esto, que cree que María Magdalena estaba contaminada con el pecado y que al tocarlo ya Jesús no podía entrar en el cielo. Eso es algo totalmente sacado de la idea quizás griega de que el pecado está en tocar cualquier cosa. No. Simplemente fue no me detengas. O sea, no quiero hablar mucho en esta ocasión porque tengo que subir a mi Padre para confirmar que este sacrificio ha sido aceptado, todo eso. Así que ese fue el énfasis y no necesariamente, como repito, el hecho de que por tocarlo automáticamente ya él se contaminaba. Pero obviamente Jesús le encomienda la tarea de ir y decir a los discípulos que él asciende a su Padre y al de ellos, a su Dios y al de ellos. María cumplió su misión. Dijo a los discípulos que había visto al Señor y también les contó el resto de los detalles que él había compartido con ella. Imagínense la escena. Fue algo maravilloso, fue algo glorioso y todavía lo sigue siendo. No fuimos nosotros los que vimos este acontecimiento, los que estuvimos ahí, pero por fe, imaginándonos todo esto al leer las Sagradas Escrituras, de verdad es que es una emoción gloriosa por el hecho de poder ser partícipe de un acontecimiento tan maravilloso, tan magistral como la resurrección del Mesías. De inmediato se nos invita a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versículos del 12 al 20, para responder a la pregunta, según Pablo, ¿de qué serviría nuestra fe cristiana si Cristo no hubiera resucitado? A propósito, esta es la última pregunta de la lección en este día. Así que acompáñame una tercera vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿también los que durmieron en Cristo perecieron? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Ahí está lo que dice 1 Corintios 15, del 12 al 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Según Pablo, ¿de qué serviría nuestra fe cristiana
si Cristo no hubiera resucitado? Aquí escribí, sería vana por una serie de cosas que una lleva a la otra. Si ustedes ven, hay como una especie de conexión y todo inicia con la palabra si Él no hubiera resucitado o si no hubiera resurrección. En otras palabras, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Él no resucitó, en vano murieron los que murieron en Cristo, y nosotros aún estamos en nuestros pecados y seríamos dignos de pena. Lo bueno es que Cristo sí resucitó, y Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que este asunto de Jesús y María fue algo glorioso en el que ella pudo constatar, estamos hablando de María Magdalena, lo que sería la resurrección. Fue la primera testigo. Dios se le reveló a una mujer increíble. El hecho de que fuera una mujer también añade un plus, porque normalmente el relato lo contaban los hombres. La gente creía que los hombres tenían un acceso mayor a el Señor. Pero aquí Jesús rompe paradigmas, se le presenta una mujer, esta viene y cuenta la resurrección, es más increíble el relato, y luego obviamente todo se da de una manera magistral. Y obviamente hemos aprendido que la resurrección es la base de la fe cristiana, que si Cristo no resucitó, en vano entonces murieron los que murieron en Cristo. Nosotros estamos en nuestros pecados, somos dignos de pena. Lo bueno es que Cristo sí resucitó, que sí traerá a los que durmieron en Él, y que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo al sonido de la final trompeta. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta gloriosa manifestación de tu resurrección, porque realmente lo creemos, aceptamos tantas evidencias provistas en tu palabra acerca de este hecho maravilloso. Ayúdanos a que podamos transmitir a la hora de predicar tu evangelio esta verdad con seguridad, con poder, y que de esa manera cientos y miles de personas puedan venir a tus pies confiando en que así como tú resucitaste, asimismo también resucitaremos si nos toca el descanso, y si no, mejor aún, porque también seremos transformados en tu segunda venida. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección, con el texto a memorizar de Juan capítulo 18 y el versículo 37. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Juan capítulo 18 y el versículo 37. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. También recuerden que estamos haciendo los arreglos para que este programa salga al aire
por Esperanza TV. Así que pueden visitar la página directamente, esperanzatv.net, y ver más adelante este contenido y otros contenidos que obviamente se estarán viendo, o que ya incluso usted pueda disfrutar música, videos de diferentes clases, sermones, películas. Así que es una gran oportunidad de ser edificados de una manera balanceada, de una manera correcta. A veces uno va a YouTube y ve tantas cosas, las que quiere ver y las que no quiere ver. Pues de esa manera usted tiene un canal filtrado, limpio ya, donde usted puede nutrirse espiritualmente y también compartir con otros. Repetimos, esperanzatv.net para más información de este y otros temas que son de interés espiritual. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.